Amigos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, nuevamente nuestra reunión para ver y seguir con este estudio panorámico de la Biblia. Estamos ya en el segundo libro de Reyes. Damos gracias a Dios nuevamente por ustedes, por los que nos escuchan. Quiero hacerle un reto esta semana. Si usted conoce una persona que está tal vez en dificultades, una persona que usted le ha venido compartiendo la palabra, haga una invitación para que las personas que usted les ha compartido puedan también conectarse, puedan poder ver las enseñanzas que hoy estamos teniendo. Bien, vamos a continuar. Nos encontramos entonces ya en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 3. Vamos a ver el 3 y el 4. Si nos alcanza rápidamente el tiempo, y lo que ya vamos a mirar es cómo luego de que vimos cómo ya Elías ha sido levantado, el Señor lo ha llevado al cielo, él no murió, sino fue llevado al cielo. Su sucesor, Eliseo, pues viene haciendo una serie de milagros, y como veremos y seguiremos viendo, él va a hacer cosas mucho más visibles, digámoslo así, a los ojos de los que están viendo lo que es un siervo de Dios. La Biblia nos menciona en el capítulo 3 cómo recordemos que están los dos reyes, el del norte y el del sur, y en el del sur estamos viendo que está Josafat, que es un hombre conforme al corazón de Dios y que es un hombre que reinó por más de 40 años. Josafat se encontraba en el año 18 de su reinado, cuando sube al reinado el rey del norte, que es el hijo de Acab. Acab, ya habíamos hablado cómo murió en una guerra, y sube Joram. Joram, dice la palabra, que reinó 12 años, y él se encontraba reinando cuando la palabra menciona que los moabitas, que eran unos, digámoslo, vasallos del reino del norte de Israel, y ellos proveían a Israel de lana, de ovejas. Se habla de más de 100 ovejas que esquilaban y entregaban la lana y entregaban la carne, eso como siervos de Israel. Pero dice la palabra que el rey de Moab reaccionó frente a la muerte de Acab, y es como un pensamiento o algo así como que dice, bueno, acaba de morir Acab, entonces yo ya no voy a seguir siendo esclavizado por Israel, me rehúso. Y dice la palabra que se levantó en contra, y vino, y allí Joram entonces ve cómo su reinado sucumbe hacia los moabitas. Entonces dice que invitó al rey Josafat a ir a la guerra contra los moabitas. Y la palabra menciona entonces que Josafat efectivamente dice que fue con Joram a la guerra, y también los acompañó el rey de Edom. Edom también era si bien no eran israelitas, ellos eran como siervos de Israel y les servían y estaban perfectamente bien con el reino del norte. Entonces iban ya 3 reyes, entonces el rey de Edom, el rey del sur, que es Josafat, y el rey del norte, Joram. La palabra nos menciona que se encontraban ya listos como para atacar y en el desierto, pero en un momento dado menciona la palabra que se quedaron sin agua y sin reservas para dar de comer a los animales que llevaban y para las provisiones de ellos mismos. Entonces dice que Joram se pone asustado, él se angustia y dice, Dios, ahora entiendo, nos ha reunido Dios a 3 dioses, a 3 reyes para hacernos morir aquí en el desierto. Entonces dice que Josafat dijo, bueno, ¿no hay aquí alguien que profetice, que podamos escuchar la palabra del Señor? Recordemos que Josafat era creyente, era un hombre que temía al Señor, era un hombre que
servía al Señor, que su convicción estaba en que Dios hablaba y que Dios era la autoridad en su vida. Entonces dice que Joram menciona cómo sí, hay un profeta, el siervo que estaba con Elías, Eliseo. Entonces así es como van y consultan a Eliseo, y dicen que Joram viene y le dice a Eliseo: por favor, dinos cómo es que estamos en este tiempo, que si Dios nos va a hacer morir o si Él nos va a entregar a los moabitas. Entonces Eliseo dice que no soportaba a Joram, y como él conocía todo el trasfondo de lo que era su familia, le dice: ¿por qué no usted se va a los Baales? Vaya y consulte a sus dioses, si es que le escuchan. Entonces ni siquiera quisiera ver su rostro. O sea, Eliseo bien alzado contra Joram, siendo un rey. Entonces Josafat le dice Eliseo: si no es por este rey Josafat, no quisiera ni hablar con usted. Entonces aquí es donde efectivamente Eliseo trae la profecía que el Señor ha dado, pero dice que antes pide un músico que tañera el arpa, y que cuando empieza a tocar el arpa, él empieza a profetizar. El Espíritu del Señor viene sobre Eliseo y le habla que Dios les daría la victoria, les daría la victoria sobre los moabitas, que conquistarían todas sus ciudades importantes, que incluso tirarían las piedras sobre sus campos más fértiles. Esto significaba una victoria total del pueblo, todo el pueblo israelita, tanto del norte, de Sur y Edom, que reinarían y que ganarían la batalla. Así, entonces, es como ellos van tranquilamente, basados en la palabra que Eliseo ha dado, y van van tranquilos, pero les dice algo muy curioso: hagan un vallado, hagan un hueco, una hendidura profunda, dice, alrededor de todo donde ustedes están, que el Señor lo va a llenar de agua. Y ellos, era algo imposible porque no estaba lloviendo. Así es como ellos lo hacen, cumpliendo la palabra que el Señor ha dado en profecía. Hacen ese vallado alrededor de donde ellos estaban. Es una extensión bastante grande, y dice la palabra que llovió y se llenó de agua. Habla de los ríos, los ríos de los moabitas. Algo sucedió, parece ser como una lluvia, que se descarriló el río y vino y llenó todo estos huecos que había hecho, este círculo, digámoslo así, de profundo que había hecho los israelitas conforme a la profecía, y se llenó de agua. Al día siguiente dice la palabra que los moabitas supieron que los 3 reyes estaban allí, y se levantaron para venir contra ellos en batalla. Y la palabra nos dice que el Señor les hace ver que el sol se levanta fuertemente, y que el agua parecía como sangre, y que estos moabitas, una locura, pero dicen todos: se han matado estos reyes. Hubo una matanza total, y mire, el agua está cubierta de sangre. Ellos veían sangre en el agua, pero no era así. El Señor hacía que ellos vieran eso. Y entonces dice la palabra que se vienen contra los israelitas, pero que Israel reacciona, y estos 3 ejércitos se levantan y se vienen contra los moabitas, y el Señor les da la victoria. Y dice que ellos fueron con una ciudad, otra ciudad, y tomaron todas las ciudades de los moabitas y recuperaron sus dominios. Y menciona también la palabra que el ejército colocó piedras en los campos fértiles de los moabitas. ¿Esto qué significaba? Que llenaron de piedras para que ellos no pudieran sembrar, para que ellos no tuvieran alimento.
Así es como traen un botín grandísimo y pues aquí se cumple la palabra dada por Eliseo. Digámoslo así, es la primera palabra que vemos en el segundo libro de Reyes de Eliseo con el rey en el reinado del norte y el rey del sur. Bueno, y estaba ahí el rey edomita, ¿no? Bien, así es como la palabra nos menciona este acontecimiento tremendo. En el capítulo 4 hay dos eventos bien curiosos y la palabra nos menciona y es relacionándose con Eliseo en cuanto a lo que él haría y lo que el Señor acompañaría a Eliseo como un hombre de Dios. La palabra menciona que Eliseo pasaba por una ciudad siempre y una mujer que vio a Eliseo dice que lo vio y decía, ella sentía en su corazón que era un hombre de Dios. Dice que ella siempre le ofrecía comida a Eliseo. Y un día dice que habló con su esposo y le dijo, mira, este es un hombre de Dios, ¿por qué no le hacemos un cuarto en la terraza y le colocamos una cama, una mesita, una lámpara donde él pueda descansar? Recordemos que en ese tiempo el camino se tomaba y era camino a Sandalia haciendo el recorrido. Por mucho una mula era lo que usaban. Entonces era un camino polvorientos y bastante duros los recorridos que hacía la gente. En este caso Eliseo, porque él tenía varios grupos de profetas. Recordemos cómo cuando él es nombrado, la palabra menciona que varios grupos de profetas fueron visitados. Y así es como la mujer construye este lugar, este aposento para Eliseo. Y un día Eliseo le pregunta a Giesi, que es su siervo, el siervo que fue de Elías, pero también pasa a ser a Eliseo, el siervo de Eliseo, y le dice, ¿qué podremos hacer con esta mujer que nos ha dado, que me atiende tan bien? ¿Qué es lo que ella necesitará? Entonces Giesi le dice, un hijo. Ella no tiene hijos. Entonces dice que un día le dice a la mujer, Dios te va a dar un hijo. El año entrante, cuando yo venga, tú vas a tener un hijo en tus brazos. Y ella dice, no, mi señor, parece ser, o podríamos especular que ella de pronto era estéril o que, no sé, o había un problema con su marido, no sé, algo sucedía que ella tenía la convicción de que eso era imposible. Pues la palabra se cumple y efectivamente el año siguiente esta mujer tiene un hijo, un niño, un varón, y estaba agradecida con Eliseo, con Dios, y ella daba gracias a Dios. Ella no conocía a Dios, pero a través de Eliseo conoció a Dios y creía que era un hombre de Dios. Bien, pero dice la palabra que un día el niño fue con su padre, ya era grandecito, fue con su padre al campo y el niño se quejó y dijo, ¡ay, mi cabeza! Y inmediatamente el padre dijo, algo le pasa al niño, llévenlo con su madre. Y dice que la madre lo tomó en sus brazos y estuvo hasta el mediodía con él, pero el niño murió. Y esta mujer dice que inmediatamente se levanta y va donde su marido y le dice, préstame un siervo y préstame un asno. Recordemos que las mujeres en ese tiempo no podían ir solas, tenían que andar con un hombre siempre. Y en este caso le pide un siervo y no le dice nada más, ni para qué iba a hacer. Y ella se sube al asno y va con el siervo y corren y encuentran donde estaba Eliseo con su siervo. Y dice Eliseo que la vio en la lejanía y le dice, no es la mujer que me da vivienda. Dijo, sí, ahí viene, dice Eliseo. Y entonces dice, ve y pregúntale qué necesita, que cómo está. Entonces Giesi sale corriendo a recibirla y dice que ¿cómo estás? Y dice ella, bien, estamos muy bien. Ella no le dice nada a Giesi, parece no pierde el tiempo con el que no debe ser y va donde el que es. Y dice que corre allí, se baja del asno y se postra a los pies de Eliseo y llora y le dice, pero que Giesi quería quitarla de su lado. Dijo, déjala. Dijo, ¿por qué me has hecho esto? Yo nunca te pedí esto.
un hijo, ¿por qué ahora me lo quita? ¿Por qué Dios ahora me quita el niño? Entonces Eliseo entendió porque Dios no le había revelado. Entonces dice, ve Giesi y toma este bastón y colócalo en la cara del niño y esto. Y entonces la mujer le dice, no, dice, así como Dios vive, yo no te dejaré y tú irás conmigo. Y la mujer lo obliga a Eliseo a que vaya con ella, y así es como Eliseo va. Dice que llega y Giesi sale y le dice, el niño no vive, el niño está muerto. Entonces Eliseo dice que lo coloca en su cuarto, en su aposento donde él tenía, y abre sus manitas y dice que él se coloca sobre encima del niño, coloca su cara, sus manos, y empieza como a darle calor al niño y empieza a orar al Padre y le dice al Señor como, ¿por qué le hiciste esto a esta mujer? Entonces en un momento dicen que el niño empieza a tomar calor y el niño vive. Entonces toma al niño en sus brazos y le dice, aquí está tu hijo. Y esta mujer da gracias a Dios y lo bendice y bendice a Dios. Bien, ese es un acontecimiento que cuenta el capítulo 4. Y para cerrar el capítulo 4 se menciona algo y es otro milagro. ¿Ustedes recuerdan el milagro de Eliseo con la viuda? ¿Sí? Claro que lo recordamos. Y es ese milagro en donde una mujer dice... el anterior era que una mujer dijo que tenía un poquito para hacer una tortica y un poquito de aceite, y dijo que se lo iba a comer con sus hijos y iba a morir, porque en ese tiempo había sequía y había una hambruna tremenda. Pero Elías le dijo, hazme a mí de comer primero, y luego hace el milagro, porque el aceite nunca dejó de faltar de un recipiente, ¿verdad? De una vasija que tenía esta mujer. Bueno, con Eliseo un milagro similar. Dice que una mujer, la esposa de uno de los profetas, se acerca a él y le dice, necesito que me hagas un milagro, necesito que me ayudes, porque ha venido... mi esposo ha sido un hombre fiel, pero estamos tan endeudados que ha venido el que demanda el cumplimiento de la deuda y quiere llevarse a mis 2 hijos. Esta era una costumbre, recordemos que era una costumbre, que si tú no pagabas una deuda, dabas a tus hijos, dependiendo la deuda, 1, 2, 3 hijos, y tú mismo como siervo, para ser siervo y para pagar la deuda por un tiempo, unos años tal vez. Entonces, aquí podemos ver un tiempo duro para una mujer que ha quedado viuda, y un tiempo en donde, ¿por qué? De pronto podemos decir, pero era un hombre de Dios, un profeta, y vemos cómo la hambruna y el pecado de Acab trajo muerte, trajo hambruna, trajo sequía. Hermanos, ¿saben? Puedo decir que cuando no viene la provisión a un país, a una familia, muchas veces, no siempre, es por el pecado. Y aquí, por el pecado del pueblo de Israel, hasta los profetas estaban sufriendo, porque no había alimento. Y entonces Eliseo la escucha y dice, bueno, ve y pide vasijas prestadas con todos tus vecinos, todas las vasijas que puedas conseguir, dice, y empieza a llenar, y empieza a llenarlas de agua. Esta mujer hace lo que Eliseo le dice, consigue todas las vasijas posibles, las entra a su casa y dice, enciérrate y allí llénalas de agua. Y en un momento dado, cuando ella después de que las llenó no tenía más vasijas, dice que se convierte esta agua en aceite. Entonces Eliseo le dice, vende el aceite y con lo que has conseguido de la venta puedes pagar la deuda y puedes vivir más que suficiente con tus hijos. Un milagro bien curioso, tremendo, un milagro en donde ella además no solo le dio, podría haberle dado una bolsa de monedas de oro, ¿no? Pero no, Eliseo le dice, haz esto, porque muchas veces el Señor
hace que hagamos ciertas cosas en obediencia, en fe, y la mujer lo hace. Hubiera dicho, ay, pero qué tonta hacer eso. ¿Por qué voy a hacer eso, verdad? Pero esta mujer no lo cuestiona, lo cree y lo hace. Y el milagro viene, pero ella tiene luego que hacer ¿qué? Vender ese aceite. Trabajar vendiendo ese aceite y luego vive de este rendimiento. Qué especial y qué hermoso. Bien, aquí terminamos con el capítulo 4. Vemos ya el rey del norte, del sur hemos visto y estamos viendo cómo hay una contundente, digamos, presencia de Dios con Eliseo. Bien, ¿qué podemos reflexionar acerca de lo que hemos visto? Yo podría decir, y queda en mí como lo que es la fe. Tal vez hoy estés pasando por una situación difícil, tal vez hoy hayas perdido la esperanza de muchas cosas, tal vez este tiempo y a todos de pandemia, a muchos que son muchos más afectados que otros, pero podríamos decir que este tiempo nos ha robado la fe. Pues yo te digo, tienes que levantarte, tienes que creerle a Dios, porque es que creer en la abundancia es muy fácil, pero creer cuando Dios puede hacer la obra, cuando Dios es poderoso, creyendo que Él lo hará, Dios lo hace. Hermanos, quisiera, no sé, tal vez inyectarte esto y decirte que Dios es el mismo Dios soberano, el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y si tú eres una persona que ama al Señor, una persona que te relacionas con Dios, una persona que lo ama, Dios hará. La palabra dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Viene la alabanza, viene la predicación. No dejes de conectar a tus hijos también en el culto, en el servicio infantil. Hermano, tú que tienes hijos, necesitamos que nuestros hijos pequeños, grandes, nuestros jóvenes conozcan la palabra. Necesitamos que se levante un remanente en este mundo sin esperanza, en este mundo perdido, tal vez, pero la esperanza y el propósito de Dios se cumple con su pueblo. Amén. Señor, gracias por este tiempo, por tu presencia, por tu bendición. Gracias porque tú eres verdad, porque tú eres el gran yo soy y porque tú harás, Señor, porque tú harás conforme al corazón de cada persona, de cada familia. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué tal, iglesia? Espero que hoy podamos adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con nuestra mente, también con la palabra de Dios y sobre todo con nuestras voces. Si quiere levantar sus manos, si quiere aplaudir, si quiere gritar, hágalo con toda libertad porque Dios y el Espíritu de Dios está aquí en este lugar. Vamos a cantar. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan
que tú eres santo. Se abren los cielos, iglesia, canta. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Todos estamos unidos, Unidos a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Y el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. todos juntos, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, Que tú eres santo, que solo tú, Jesús, tú eres santo. Vamos a cantar que solo a ti, Dios. Tú eres mi rey, que traes libertad a tu pueblo, Jesús. Vamos a cantar con nuestras propias voces, dile que eres santo, que eres perfecto. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo, ángeles. hoy, cantamos a una sola voz. Vamos, iglesia, por el Santo, poder de Dios vamos a cantar que eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, tú eres santo. tierra canta, El cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta el cielo adora y todos gritamos que tú y solo tú eres santo. Solo tú, Jesús, tú eres santo. Solo tú y en ti no hay mancha. La tierra canta el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Tú eres santo, tú eres perfecto. Santo, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Porque la iglesia somos tu familia, Rey. Oh,
Un fuerte aplauso para el Rey de Reyes. Gracias, Padre, porque en ti encontramos esa paz que solamente tú das, que no la podemos encontrar en otra persona. Solamente en ti está ese amor inagotable, Dios. Gracias. Anhelo sentir un toque de ti. Estás cerca de mí, tu amor inagotable me alcanzó. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor, no tiene fin. Tu amor no tiene fin, Señor. Tu amor es inagotable. Restaura mi ser con tu dulce voz. Nunca me dejarás, conmigo estás hasta la eternidad. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor, no tiene fin. No tiene fin, Señor. Gracias, Dios, porque transformas esta situación que estamos viviendo en cosas diferentes, porque así como lo decía el Salmo 23, renuevas nuestras fuerzas, porque en ti encontramos el camino preciso, Dios. Te adoramos, Dios. Gracias por tu presencia. Tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Soy tu Señor, Señor. Tu amor, la única fuente saciable, tú. Para mi alma tan favorable, yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable. Incomprensible es lo mucho que me amas y que me digas, hijo mío, cuando me llamas. Derramas en mi vida de tu presencia. Hoy anhelo seguirte con emergencia. Jamás he de dejarte, siempre he de servirte. Confieso que nací para glorificarte.
voy a seguirte, voy tras tus pasos. Y si me canso, descanso en tus brazos. ¿A dónde iré si no a ti, Padre bendito? Nadie mejor que tú, sabes lo que necesito. Abrázame, háblame, lléname, restáurame, enamórame. Corra los brazos de mi Padre Y te escucho decir, mi hijo eres tú, eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corra los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu Gracia, me rindo ante ti, es tu amor, no tiene fin. no tiene fin. Gracias, Señor. Nunca tiene fin. Tu amor no tiene fin. Tú estás aquí, Jesús. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Me complace mucho que estemos nuevamente reunidos juntos para escuchar y seguir escuchando la voz del Señor. Ya hemos tenido una enseñanza a través de la escuela dominical y hemos tenido ese tiempo de adoración a Él. Ahora vamos a disponer nuestros corazones para escuchar la palabra que Él tiene prevista para el día de hoy para cada uno de nosotros. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta mañana, te damos muchas gracias por este día, por la vida que nos has dado, por tu presencia en medio nuestro, por tu palabra que nos guía, que nos trae enseñanza, Señor, para poder conocerte y entenderte mucho mejor y para poder adecuar nuestras vidas a lo que a través de ella nos enseñas. Bendito Dios, colocamos esta enseñanza. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea con nosotros, hablándonos, confortándonos, edificándonos, enseñándonos y alentándonos a hacer los cambios que se requieran para poder acercarnos a ti de una manera apropiada. En el nombre de tu Hijo Jesús y por la presencia de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cómo te acercas a Jesús? Tradicionalmente, algunas personas se han acercado a Él e incluso en algún tiempo yo me acerqué de esa manera considerando que Él era un Dios implacable, aquel que está listo para enfilar sus baterías en aquellos casos en que mi comportamiento no fuera apropiado, aquel a quien únicamente se le podía aplacar esa ira mediante un buen comportamiento. Pero por otro lado, y eso ha sido algo que ha estado cogiendo mucha fuerza en estos últimos tiempos, hay personas que se acercan a Él de una manera sin mediar ninguna explicación, exigiendo, como esperando, independiente de la vida que estén llevando, considerando que Él es una fuerza espiritual a la cual yo puedo acudir y que puede actuar a favor mío al margen de que yo tenga que hacer algún cambio en mi vida. Pero, ¿qué nos dice la Escritura al respecto? Bueno, hay varios textos que nos invitan a reflexionar cómo es nuestro acercarnos a Dios. En Marcos capítulo 7 vamos a encontrar la actitud de una mujer que en profunda necesidad se acercó a Jesús. Y vamos a ver el contexto en el cual ella se acercó. Vamos a ir a Marcos capítulo 7 versículos 24 al 30 que dicen así. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era una gentil, nacida en la región de Fenicia que está en Siria, Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros.
Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta a los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila recostada en la cama y el demonio se había ido. Aquí vamos a encontrar, mis hermanos, cómo esta mujer se acercó a Jesús. Y en los versículos 24 al 26 encontramos que te acercas a Jesús por encima de todo obstáculo. Por encima de todo obstáculo. Mira lo que dicen estos versículos. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. ¿Qué había ocurrido allí? El Señor se había retirado a descansar y se había alejado para que en un lugar en donde no le conocían, Él pudiera estar a solas y pudiera descansar junto con sus discípulos. Pero, ¿qué ocurrió también? Que dice la escritura en el versículo 25, enseguida una mujer que había oído de Él se acercó y cayó. Dice allí la escritura, cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella entonces le suplica, le clama, le implora al Señor que expulse al demonio de su hija. Como ella era una gentil, nacida en la región de Fenicia, ¿sí? Que está en Siria. Notemos de dónde era ella. Ella no era una mujer judía. Ella no era del mismo contexto donde Jesús estaba obrando, donde Él estaba enseñando, predicando y donde estaba haciendo señales y milagros, que es lo que encontramos en los capítulos anteriores de Marcos. En esos capítulos iniciales vemos cómo Jesús está obrando en su propio pueblo. Pero Él sale de su propio pueblo, donde había estado obrando señales, milagros, donde Él había estado enseñando la palabra, sale a Tiro a descansar. No quería que nadie se enterara de ello. Sin embargo, no fue posible para Él. Dice la escritura que una mujer escuchó, Jesús ha venido, está en Tiro. Ella no era de Tiro, pero corrió hacia allá y aún sorteando todo obstáculo, el que el Señor quería estar a solas, el que estaba con sus discípulos, el que no era bienvenida en esa casa en donde estaba Jesús, en el hecho de que ella no era del pueblo de Israel y llega allí con su angustia y lo primero que hace es entrar en esa casa sin ser invitada, algo que no era bien visto en esa cultura, que una mujer entrara así de ipso facto en un hogar y sin haber sido invitada era algo que era muy mal visto en ese entonces. Sin embargo, ella por sobre todo llega y entra y se arroja a los mismos pies de Jesús. ¿Cómo te acercas a Jesús? En este caso vemos que ella se acercó por encima de todo obstáculo. ¿Te estás acercando a Jesús por encima de todo obstáculo? ¿O estás pensando que no puedo porque no soy una persona que esté digna de Él, no soy una persona que haya recibido enseñanzas de Él, no soy una persona que me haya purificado, no soy una persona que haya tenido un corazón en donde yo le haya seguido a Él antes? Permíteme decirte que aquí la Escritura está diciendo, está mostrando el ejemplo de una mujer que tenía todas esas barreras, pero por sobre ello, ella se acercó así a Jesús. ¿Y por qué se acercó allí a Él de esa manera? ¿Por qué sorteó esos obstáculos? Esta mujer tenía una necesidad profunda, una necesidad grande, la necesidad de que su hija fuera liberada. Y sabía que el único que podía hacer esa obra era Jesús. Muchas personas saben que el único que puede obrar en sus vidas es Jesús. Muchas personas saben que la necesidad que están enfrentando, sea enfermedad, sea un hogar que se está destruyendo, sea una crisis que están afrontando, saben que la respuesta está en Jesús, pero no saben cómo acercarse a Él. Permíteme decirte que hoy el Señor te está diciendo, deja a un lado todos estos argumentos, todos esos obstáculos que estás viendo y como esta mujer, corre, que yo estoy esperando porque quiero atender tu necesidad. Pero además, esta mujer que va acercándose a Jesús encuentra una respuesta que para muchos es algo incomprensible. Notemos lo que el Señor en los versículos siguientes le va diciendo a ella. Dice el versículo 26 que ella le suplicó a Jesús. O sea, ella no se acercó allá de una manera temerosa. No, Él va a ser implacable conmigo y me va a juzgar y me va a rechazar.
pero tampoco se acercó de una manera fresca, de una manera como diciendo, bueno, si usted es Jesús, yo tengo un derecho porque si usted dice que es Dios, yo tengo un derecho a que me sane, a que libere a mi hija, a que obre en mi vida. Y aquí no me venga a exigir nada. No, esta mujer no solo no vio a un Jesús como aquel a quien tendría que aplacarle la ira antes de acercarse a él, pero tampoco vio a un Jesús a quien con soberbia se le debía acercar reclamando algunos derechos. Esta mujer cayó de rodillas delante de él y además suplicó, clamó, le pidió con ruego que obrara en su vida. Era una mujer que se acercó con un corazón totalmente humilde, con un corazón dispuesto a reconocer la divinidad, a reconocer la grandeza, a reconocer la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Como la mujer era una gentil, ¿qué quiere decir eso? Como lo expresaba, no era del pueblo de Israel. Entonces se hablaba de judíos y gentiles. Judíos, el pueblo elegido del Señor, allí donde estaba Jesús. Gentil, todo aquel que no fuera creyente, que no fuera judío. Y entonces ella era de esa categoría, aquellos que no tenían, que no estaban siendo en ese momento ministrados por el Señor. Y ella dice aquí la escritura, como la mujer era una gentil nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús, ¿qué le dijo? Primero debo alimentar a los hijos de mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los perros y arrojársela tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. ¡Qué respuesta tan fuerte! Yo no sé usted cómo reaccionaría ante esta respuesta. Mire lo que está diciendo. Prácticamente la está comparando con los perros. ¿Podría uno concebir a un Jesús de esa manera? Entender a Jesús en esta parábola que le está, en esta comparación que le está haciendo de que cuando nosotros estamos comiendo en una mesa, no está bien que cojamos la comida y se la arrojemos a los perros y hacerla sentir a ella que como que es un perro, es algo duro, es algo fuerte. Pero ¿qué estaba enseñando allí el Señor? Lo que está hablando la palabra, cuando se está utilizando acá, para ella era bien entendible este mensaje. Para nosotros no. Nosotros por lo general, ¿cómo vemos? Y más en nuestra cultura, ¿cómo vemos a los perros? Bueno, nosotros por lo general vemos que ellos son atendidos, que son cuidados, ¿sí? ¿Y a qué se refería el Señor con esto? ¿Por qué? Recordemos que aquí, cuando el Señor está hablando, al referirse a los perros, está hablando como cachorros. Y Él está haciendo una diferencia. Primero está la familia y luego otros. Primero están los míos y luego otros. Eso fue lo que Él marcó allí. Y es algo muy confrontador. Es algo que si no lo logramos entender bien, incluso como lo entendiera esta mujer, que no era del mismo pueblo judío, sería decir, este Jesús, yo no lo quiero seguir. Cuando el Señor está hablando aquí, está llevándole a una metáfora en donde le está haciendo ver a los cachorritos. Ella como madre podía comprender muy bien lo que significaba eso. Y entonces está diciendo, hay una prelación que hay que atender. Y no está bien tomar de lo que yo tengo para ellos y darlo de una vez. Pero con esto él está diciendo, primero, no quiere decir que no va a darle el alimento, sino primero debo atender a mi pueblo, primero debo atender a los míos y luego sí voy a atender a los demás. Pero esta mujer, en un cara a cara con Jesús, le responde de una manera tan interesante. Ella dice, es verdad, Señor, es verdad. O sea, ella reconoce que lo que está diciendo Jesús es correcto, que así es que se debe actuar. Es verdad. Yo no tomaría lo de mi familia y se lo arrojaría primero a los perros. No atendería a eso. Tienes toda la razón, Señor. Es verdad. Qué actitud con la que ella se acerca. Por eso, así como encontramos que te acercas a Jesús por encima de todo obstáculo, también encontramos que te acerca a Jesús aún por encima de tus derechos. Ella está diciendo, es verdad, Señor. Acepto. Reconozco que esa es mi condición. Yo no soy del pueblo judío. Yo no he sido yo no soy benefactora de todos los beneficios que tú has traído para ellos. Pero sabes una cosa, Señor, tú estás diciendo que después va a venir para nosotros esa bendición. Pero quiero que sepas que mi necesidad es tal que yo necesito que ya mismo, por favor, atiendas mi necesidad. Ella le dice, es verdad, Señor. Pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer
las sobras del plato de los hijos. A ellos no se les va a quitar ese derecho y yo vengo por ese derecho de una vez. Es interesante, pero en la escritura, aquí en Marcos, es la primera vez que una persona logra entender las parábolas del Señor. El Señor le estaba hablando en parábola. Y curiosamente, cuando ustedes miran y miramos los primeros capítulos de Marcos, nos encontramos que las personas no entendían las parábolas. Tampoco los discípulos. Ellos le decían al Señor, Señor, por favor, ¿qué quisiste decir con eso? Y el Señor tenía que explicarle las parábolas. Pero esta mujer sí entendió la parábola. Y no era del pueblo de Israel. Era ajena de ese pueblo. El Señor todavía no estaba haciendo la obra fuera de Israel. Recordemos que incluso el Señor cuando nos da la gran comisión dice que vayamos primero a Jerusalén, allí donde le seremos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y así fue actuando Él. Pero aquí esta mujer, de una manera aguerrida, de una manera atrevida dentro de los buenos términos, llega a Él y le dice, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Aún por encima de sus derechos, ella está allí clamando. Ella ha podido decir perfectamente, ¿qué es esto? ¿Usted me viene a tratar a mí como un perro? Me voy. Pero había una necesidad y ella estaba dispuesta a luchar por su necesidad y había un Jesús con el cual ella se encontró y estaba dispuesta incluso a hacer valer sus derechos con humildad, con sencillez, con una actitud de un corazón totalmente dispuesto. ¿Y saben qué logró con esto? Dice la escritura en el versículo 29 al 30. Mire cómo le respondió Jesús. Buena respuesta, muy buena respuesta la que me das, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. El Señor obró, el Señor actuó en ella, porque ella tuvo un corazón dispuesto a acercarse a Él. Hoy, hoy en día, hay personas que se acercan a Jesús con, con soberbia, no con humildad. Se acercan exigiendo, se acercan reclamando. Eso de reclama los derechos, reclama las promesas, pero no hay humildad, reconociendo, uno, que somos personas que hemos estado en pecado, que necesitamos ante todo la salvación, que necesitamos el perdón de nuestros pecados, pero que incluso también necesitamos revisar la condición de nuestras vidas. Muchas veces consideramos que yo ya tengo este derecho porque llevo tanto tiempo en el cristianismo, porque tengo tanto conocimiento de la palabra, pero al contrario, a quien más se nos da, más se nos demanda. Y esto implica que nos acerquemos al Señor sin temor, sin considerar que Él es un Dios implacable, pero tampoco pensar que es sin humildad. A un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. El Señor desafió a esta mujer. Él le lanzó un desafío. Ese desafío era allí hacerle ver que había una prelación. Pero ella aceptó el desafío. Y dijo, listo, Señor, yo entiendo lo que me estás diciendo, que va a haber después la obra tuya en nuestras vidas, en otros diferentes a tu pueblo. Pero sabes una cosa, Señor, también, y el Señor le lanzó no solo el desafío, sino también le lanzó la promesa. ¿Sí? Yo voy a orar, tranquila que yo voy a orar. Pero ella no solo aceptó el desafío con humildad y con un buen carácter, y en un tú a tú el Señor le respondiéndole con la misma parábola que Él le presentó, esa misma metáfora que Él utilizó, en la misma manera ella le respondió, pero lo hizo de una manera muy respetuosa, con humildad. ¿Cómo te acercas tú a Jesús? Esa es la pregunta. ¿Cómo te acercas tú a Jesús? Tal vez has estado pasando por tiempos difíciles, de angustia, en donde seguramente has sentido temor, miedo de acercarte a Él. Es tal vez la culpa de un pasado difícil en donde consideras que las circunstancias actuales obedecen a el pago de esas faltas. Permíteme decirte, acércate a Él con una disposición a encontrar a alguien que, como lo hemos visto aquí en la Escritura, tiene un corazón compasivo y está dispuesto a actuar ya en tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad y cómo te estás acercando a Él? O quizá de pronto
Ha habido arrogancia de parte tuya y te has acercado como obligándolo, como reclamando derechos. Esta palabra nos enseña que aún por sobre sus derechos, esta mujer mantuvo una actitud humilde. Y quizá hoy el Señor esté hablando a aquellos de ustedes que aún no han tomado una decisión por Cristo. Y no la han tomado porque igual han visto que debo arreglar mi vida antes porque Él es implacable. O quizá has visto que te puedes acercar a Él, pero lo quieres hacer a tu manera, con arrogancia. Yo me acerco a Él, pero yo primero quiero ver que Él actúa en mi necesidad. Y luego sí, diré, este Jesús sí existe. Dios sí es verdad. Ni lo uno, ni lo otro. Y quizá hoy tu corazón ha sido tocado y has comprendido que ni con temor, ni con soberbia, sino con seguridad, sabiendo que hay un Dios de amor que te está esperando para acogerte, al cual te puedes acercar, pero también comprendiendo que Él es un ser superior a ti, es tu formador, es tu creador, y a Él quieres acercarte ahora, comprendiendo esta enseñanza con un corazón humilde. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, como esta mujer, que actúe en nuestra necesidad. Bendito Dios. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, de aquellos que en este momento han escuchado este mensaje. Tú conoces también la actitud con la cual nos hemos venido acercando a ti. Perdónanos por habernos acercado tratando de que con nuestras buenas obras hubiésemos aplacado tu ira y esperar en respuesta que nuestra situación difícil sea resuelta. Hoy comprendemos que no es así. Perdónanos también cuando con arrogancia nos hemos acercado a reclamarte a ti. Porque hemos sembrado, porque hemos pactado, porque quizá consideramos que nuestra vida es tal que merecemos por la posición que ocupemos, social, religiosa, lo que sea. Merecemos que tú actúes a favor de nosotros. Hoy, Señor, nos acercamos a ti con un corazón humilde, sencillo, y te pedimos, Señor, obra en nuestra necesidad. Yo te pido, Señor, que tú obres en ese hogar que se está destruyendo ahorita. Allí donde se ha tomado una decisión de ya no va más. Que tú toques sus corazones y les muestres, Señor, que hay una nueva salida. Que es posible, aún de lo más ruin, de lo más absurdo que haya ocurrido, de lo más difícil, no hay un pecado que no pueda ser sanado, que no pueda ser perdonado de parte tuya, y no hay un matrimonio que no pueda ser restaurado si sus corazones se disponen para ello, Señor. Te pedimos por nuestros hijos, por esas familias que están viendo cómo sus hijos están tomando un camino al margen de tus caminos. Padre, ayúdales. Por aquellos enfermos, Señor, en casa, que están pasando por situaciones muy complejas. Por aquellos hogares que están pasando por una economía que se ha fragmentado, Señor. Por esas empresas que quizá los empresarios te han dicho a ti, yo he ayudado, he generado empleo y tú tienes la obligación de ayudarme. ¿Por qué hoy me estás dejando desmoronar la empresa? Señor, que con un corazón humilde, ahora que nos acercamos a ti, podamos ver la buena obra en nuestra necesidad, bendito Dios. Y si usted hoy ha comprendido que necesita a Cristo en su corazón, como esta mujer que por sobre todo se acercó a Él, viendo que Él era la respuesta, encontrando que efectivamente Él era el Hijo de Dios, porque eso lo comprendió ella, era el que venía aquí a obrar en este mundo para dar a conocer a Dios, y usted ha comprendido eso. Hoy le invito a que junto conmigo cierre sus ojos y hagamos esta oración. Padre Santo, hoy me acerco a ti con humildad, reconociendo que soy pecador, arrepentido por mis pecados, reconociendo que pensaba que con mis buenas obras
podría resolver este asunto de mi vida pecaminosa. Pero hoy comprendo que es a través de tu Hijo Jesús, a quien tú enviaste al mundo para perdonar nuestros pecados, mis pecados, y para darme vida eterna. Arrepentido de mis pecados, arrepentida de mis pecados, me acerco hoy a ti, pidiéndote perdón y reconociendo a tu Hijo Jesús ahora como el Señor de mi vida, aquel que por la palabra me enseña el camino a ti. Pues Él ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Gracias, Señor, y lo recibo como mi Salvador, como aquel que entregó su vida para el perdón de mis pecados. Además, Señor, coloco mis necesidades delante de ti. Y de corazón sé que tú obrarás tu perfecta voluntad en ellas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días nuevamente. Gracias, niños, por estar ahí con sus padres. Hemos recibido mensajes de que están ustedes actuando, están siendo colaboradores con ellos y que también están estudiando la palabra. ¡Ánimo! Éxitos en sus estudios, mis hermanos, muchas bendiciones. Seguimos orando por ustedes, apreciados amigos. Por favor, escudriñemos la palabra. Dios les bendiga. Hasta pronto.